Y por abra su Biblia al libro de Marcos, por capítulo 4. Marcos capítulo 4, y quiero que veamos el versículo 23. Marcos 4, 23. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Lo puede leer conmigo todos? ¿Listos todos? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiero hablar sobre el tema, hermanos, sobre cómo cuidar lo que escuchas. Cuida como escuchas la palabra de Dios. Sí. Cuida como escuchas la palabra de Dios. Padre, bendice, a favor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites abrirla en este día precioso y poder escudriñarla, y que nos hables, mi Dios, y el Espíritu Santo guíe en lo que se va a enseñar. Por favor, mi Dios, que sea para edificar tu iglesia, que sea para cambiar nuestras vidas. Y Dios, te lo ruego en tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Se pueden sentar. Estas tres parábolas que acabamos de leer, hermanos, en la lectura, son una continuación de la parábola del sembrador. Capítulo 4 de Marcos, de 1 al 20, encontramos la parábola del sembrador, la cual nosotros enseñamos hace unos domingos. Y estas parábolas, hermanos, en estas palabras, Cristo continúa enseñando, hermanos, cómo se debe de recibir y responder a la palabra de Dios, y sobre la importancia de cómo escuchas la palabra y respondes a la verdad. Abundan cristianos, hermanos, que, como ya hemos escuchado muchas veces, son oidores de la palabra y no hacedores. Por lo tanto, hermanos, son buenos para escuchar, les gusta la palabra, la escuchan con gozo, pero no hay crecimiento, no hay cambio en su vida, siguen siendo las mismas personas. Dios ha dejado de obrar en sus vidas, es porque no están perseverando en lo que han escuchado, no están recibiendo la palabra como deben de recibir la palabra. Recuerda, hermanos, en la parábola del sembrador, que en las tierras había 4 tierras donde la semilla fue sembrada. Esas tierras representan la condición del corazón de las personas que recibieron la palabra. Y representa cómo ellos escucharon la palabra. Por ejemplo, la semilla que cayó junto al camino, la semilla representa la palabra de Dios. Satanás se roba esa palabra porque no creen, y por eso no crece y no hay fruto. La que cayó en pedregales, personas reciben la palabra, pero por la tribulación, las persecuciones, no perseveran y no hay fruto en sus vidas. Luego la que cae entre espinos, esa representa que, hermanos, los afanes del mundo ahogan la palabra y no produce fruto. Pero la que cayó en buena tierra, hermanos, esa palabra fue recibida, se perseveró en esa palabra y produjo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y hermanos, y Cristo, hermanos, entonces en las siguientes 3 parábolas, Él sigue enseñando sobre la importancia y el cuidado que debemos tener en cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios. Vamos ahí, hermanos, a Marcos 4, por favor, versículo 21. Dice la palabra: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. La palabra de Dios revelada a nosotros, hermanos, y la verdad de Dios y su palabra que nos ha sido revelada, hermanos, no debe de ser escondida. O sea, esa luz debe de alumbrar en tu vida. Esa palabra revelada, hermanos, si tú perseveras en ella, esa palabra va a alumbrar. Esa palabra, hermanos, va a crecer en tu vida. Porque el propósito, hermanos, del candelero es dar luz, no esconder. Igualmente, la verdad de Dios, la palabra de Dios, no debe de ser recibida y escondida. Debe de ser recibida para que alumbre, para que resalte en tu vida. Porque, hermanos, la verdad de Dios nos ha sido revelada. Y note lo que Jesús dijo aquí, hermanos, en el versículo 22. Versículo 22 dice:
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hermanos, la verdad de Dios y los misterios del reino de Dios van a ser revelados. Todo va a ser revelado. Igualmente, hermanos, un día todo va a ser revelado. Todas mis acciones, todas mis palabras, todos mis motivos, todo va a ser revelado. Igualmente, toda la verdad de Dios va a ser revelada. Pero, hermanos, pero a nosotros, por este sagrado libro, hermanos, se nos ha revelado las verdades de Dios, la palabra de Dios. Se nos ha sido revelada por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Se nos ha sido revelada por la palabra que leemos nosotros, por la palabra que se nos ha enseñado. Y note por tal lo que dice, hermanos. Note lo que dice, hermanos, allí en el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, hermanos, se nos ha sido revelado la verdad de Dios. Por lo tal, hermanos, no seamos oidores pasivos, seamos oidores activos. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ¿por qué? Porque crecimiento espiritual, quiero que escuche, no depende solamente de ser expuestos a la verdad, sino cómo respondes a esa verdad. Es necesario tener un corazón bueno que recibe la palabra, un corazón humilde que recibe la palabra, que se siembra en el corazón para que obre en tu vida, para que haya fruto. Hay que ser oidores activos, no solamente oidores de la palabra de Dios. No, me encanta como allí en Lucas 8, vayan conmigo Lucas 8, como Jesús aquí, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, nos habla de cómo se recibe la palabra de Dios. Hay que ser, hermanos, oidores activos. Amén, hermanos. Y muchas personas oyen la palabra, pero no hacen nada en sus vidas porque no perseveran en ella, no la aplican a su vida, no la obedecen. Y por eso, hermanos, no hay crecimiento. Y esa luz revelada queda escondida. ¿Me está escuchando, hermanos? Y no debe ser escondida la luz. Debe de iluminar en tu vida, hermanos, la palabra de Dios. Note lo que dice Lucas capítulo 8, por favor. Lucas 8 dice versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, dice la palabra de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué, hermanos? Con perseverancia. Hermanos, la palabra de Dios debe de ser oída para que, hermanos, nosotros la pongamos en obra, para que nosotros la obedezcamos. Mire, por favor, conmigo, Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, por favor. Está después de Segunda de Crónicas. Esdras capítulo 7, por favor. Note cómo aquí nos dice que el profeta Esdras, el sacerdote Esdras, él escuchaba la palabra de Dios. Note lo que dice por ahí, hermanos, en Esdras 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así todo cristiano debe de recibir la palabra de Dios. Hay la palabra preparar, preparó su corazón. Habla, hermanos, de arreglar, habla de dirigir, habla de hacer provisión. Y nosotros en esa manera debemos escuchar la palabra, recibir la palabra, mi corazón prepararlo, mi corazón quebrantarlo, mi corazón humillarlo, mi corazón someterlo, para que la palabra de Dios persevere, para que yo, hermanos, cumpla con la palabra de Dios, para que yo la obedezca. Es la manera que debemos oír la palabra de Dios. Mira por conmigo, primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Note lo que dice ahí, hermanos, cómo la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios.
Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar, dijo Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual que dice, actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la palabra de Dios actúa en los creyentes cuando la reciben como lo que es palabra de Dios, es palabra del Dios eterno, es palabra del Dios altísimo, es palabra de Dios el 3 veces santo, es su palabra eterna. Y cuando nosotros la recibimos como tal y perseveramos en ella y la decidimos ponerla en obra, hermanos, va a obrar poderosamente en tu vida, va a transformarte, va a santificarte, va a darte sabiduría, va a cambiar tu carácter, va a hacerte un mejor cristiano, hermanos. La palabra de Dios obra, pero quiero que escuche, depende de cómo la escuchas. Mire por favor conmigo Hechos, por favor, capítulo 17. Aquí nos habla de otra iglesia que igualmente recibió la palabra de Dios y la compara con la iglesia de Tesalónica, hermanos. Fíjense lo que dice aquí Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahí la palabra noble, hermanos, habla de un rango más alto. Habla de la recibieron de una manera superior. ¿Ok, hermanos? Es lo que esa palabra quiere decir. Y noten lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 11. Recibió la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar habla de examinar, habla de investigar, asegurando que era verdad. Ellos, hermanos, con solicitud, con un corazón dispuesto, una disposición de aprender, una disposición de actuar, una disposición de obedecer, una disposición de ponerla en obra. Hermanos, es la manera que hay que recibir la palabra. Además, ellos cuando escuchaban la palabra, escudriñaban, examinaban, estudiaban la palabra, asegurándose que la palabra que se les enseñaba era la palabra de Dios. Y hermanos, ustedes así deben de recibir la palabra nuestra. Deben de examinar que sea bíblico. Amén, hermanos. Pero examinarla, estudiarla para crecer, no para criticar. Amén, hermanos. Sino para aprender la palabra, para que tú crezcas, hermanos. Pero quiero que forme escuche. Aquí está algo impactante. Marcos capítulo 4, por favor, Marcos 4. O sea, la palabra, la verdad de Dios es revelada, es esa luz. Y esa luz debe de iluminar, no debe de esconderse, debe de obrar en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es palabra de Dios. Note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 24. Note por versículo 24. Dice, les digo también, aquí está la aplicación, es impactante. Mirad lo que oís. Note esa palabra, mirad. Mirad, o sea, hermanos, esa palabra habla de que cuidas, consideras, valoras lo que estás escuchando. Es verdad eterna de Dios. Dice aquí, mirad, hermanos, no son cuentos, no son teorías, no son palabras de hombre, no es literatura bonita, es palabra de Dios revelada a tu vida, hermano querido. Y fíjese lo que dice. Entonces fíjese lo que dice versículo 24. Mirad lo que oís, hablando de la palabra, porque con la medida con que medís, os será medido. Dice, esa frase está hablando de cómo escuchas la palabra de Dios. Con la medida con que medís, quiero que escuche, quiere decir el esfuerzo que le pones a escuchar. Habla de la apertura
con la cual tú la recibes. Habla de la seriedad de vida que debes tener cuando escuchas la palabra de Dios con un corazón humilde, deseando de que Dios te hable, deseando que Dios te transforme, con humildad, con mansedumbre, hermanos. Y fíjense, hermanos, entonces, hermanos, quiero que escuche. Entonces, conforme a yo recibo la palabra, conforme a yo deseo obedecer la palabra, vas a recibir mayor entendimiento y mayor luz. Fíjense, conforme tú escuches esta palabra, será medida como Dios responde a ti. Hermanos, esto está enseñando que como nosotros recibimos la palabra, se nos va a añadir más. Cuando tú recibes la palabra como es palabra de Dios, esa luz divina que ilumina en tu vida, y tú la recibes con mansedumbre, la recibes con un corazón humilde, la recibes con un corazón deseoso, la valoras, no eres negligente, la recibes, hermanos, se te va a dar mayor entendimiento, se te va a dar mayor luz, se te va a dar mayor crecimiento, se te va a dar mayor bendición. Fíjese que dice, será medido. Hermanos, eso es impactante. Entonces, hermanos, conforme a yo reciba este libro, esta palabra, persevere en esta palabra, actúe conforme a esta palabra, obedezca esta palabra, la aplique a mi vida. Dios, conforme yo le escuche, me va a dar más luz, me va a dar más entendimiento, me va a dar más sabiduría espiritual, hermanos, conforme a como yo la escucho. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y fíjense lo que Dios quiere de nosotros. Miren conmigo el libro de Efesios, por favor, capítulo 1. Esa frase, hermanos, porque con la medida con que medís será medido, está hablando de cómo escuchas la palabra de Dios. Y si tú la escuchas y la recibes como esa luz revelada por Dios, hermanos, se te va a añadir, se te va a dar crecimiento, se te va a dar poder, se te va a dar discernimiento, se te va a dar madurez, se te va a dar más revelación de Dios, hermanos. Mira lo que dice la Biblia allí en el libro de Efesios, por capítulo 1. Es lo que Dios quiere, hermanos, en todos nosotros. Mira lo que dice versículo 17, Efesios 1, 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando que Dios les dé sabiduría espiritual, que Dios les dé más conocimiento del mismo. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supermanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, Dios quiere que yo tenga sabiduría espiritual, que le conozca, quiere que yo entienda todo lo que Él ha preparado para nosotros en esa esperanza hermosa, eterna. Él quiere que yo conozca su poder. Pero, hermanos queridos, yo recibiré todo ello dependiendo de cómo yo recibo y escucho la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Eso, cuando estaba estudiando esta semana pasada, dije: Señor, es lo que yo quiero en mi vida. Pero hermanos, entonces yo necesito perseverar en la palabra, aplicarla a mi vida, ser humilde y dejar que me cambie, dejar que me transforme, aceptarla, recibirla, aunque me traiga convicción, aunque no me guste lo que me está diciendo, pero es palabra de Dios, por lo tal la recibo, por lo tal la pongo en práctica, por lo tal la obedezco, porque conforme a esa medida, hermanos, Dios me dará más sabiduría, más entendimiento, más crecimiento y más revelación de su verdad. Hermanos, yo quiero seguir creciendo en conocimiento de la verdad. Es una verdad eterna, hermanos. Pero muchos no crecen porque dejan de perseverar en la palabra que Dios ya les ha revelado. Pero fíjense,
aquí lo impactante. Mire, por favor, Marcos 4. Mire versículo 25. Porque al que tiene se le ¿qué? El que tiene esa palabra, que la recibe, que persevera en ella, se le dará más. Se le dará más luz, se le dará más revelación. Dice, y al que no tiene, ¿qué dice? Aún lo que tiene se le ¿qué? Quitará. Pero, quiero que escuche. La persona que rechaza la palabra, la persona que es solamente un oidor pasivo, que no la obedece, que no la valora, que no le da la importancia de la palabra, hermanos, que es negligente, la lee cuando le pega su regalada gana. Y cuando la escucha nada más por escuchar, pero no valora que es palabra que necesita todos los días. Dice la palabra de Dios, hermanos, no solamente no tendrá crecimiento, pero aún va a perder el entendimiento y la revelación que ya se le ha dado. Al que no tiene, aún lo que tiene se le ¿qué? Quitará. ¿Cuántos cristianos por esa razón, hermanos, siguen siendo los mismos? Quiero que me escuchen. Porque no hay fruto, no hay crecimiento espiritual. Porque ese crecimiento espiritual es cumulativo. Entre más recibes la palabra, entre más perseveras en ella, entre más la obedeces, entre más estás dejando que estás dejando que guíe y gobierne tu vida, más crecimiento espiritual tendrás. Pero aquellos que dejan de perseverar en la palabra, dejan de obedecerla, dejan de escucharla, dejan de obedecer, de perseverar en ella, son solamente oidores pasivos. Aún lo que tienen se les quitará. No habrá más revelación, no habrá más entendimiento, no habrá más crecimiento, no habrá más madurez. ¿Por qué? Porque dejan de perseverar en la palabra que Dios ya les ha revelado. Esto es bien impactante, hermanos queridos. Y fíjense algo que aprendí, hermanos. Esa es la razón por qué Cristo les hablaba al pueblo con parábolas. Porque el pueblo no recibía la palabra. El pueblo no cree la palabra. Fíjese, mire Marcos 4. Mire lo que dice Marcos 4, versículo 11. Después que Jesús enseñó la parábola al pueblo, los discípulos dijeron: Señor, pues, enséñanos qué quiere decir. Pero fíjese lo que Jesús dijo. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los que están fuera, los que no son parte del reino, los que no han creído, para que, fíjense, versículo 12, para que viendo, vean, y que dice, y no perciban. ¿Sabes quién nos da el entendimiento, hermanos, para poder entender su palabra? Dios, por su Santo Espíritu. Sí, hermanos. Para que viendo, vean y perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús hablaba con parábolas al pueblo, porque el pueblo no creyó, el pueblo no recibió su palabra. Entonces Cristo, hermanos, les enseñaban parábolas para que no entendiesen las verdades que Él estaba enseñando, porque las estaban rechazando. Aún el que tiene se le quitará. Eso es tremendo, hermanos. Mira por favor versículo 33. Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Nota la frase: conforme a lo que, hermanos, podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, que dice,
les declaraba todo, porque ellos sí estaban deseosos, ellos sí perseveraban en la palabra, ellos habían creído, ellos escuchaban la palabra, hermanos. Por eso Cristo les explicaba las cosas, les enseñaba, pero la gente les hablaba por parábolas, porque la gente, hermanos, no recibía su palabra. ¿Y cuántas personas Dios ha dejado de hablarte y de revelarte más luz de su palabra, porque tú no has perseverado en la palabra que ya un día se te reveló? No lo obedeces, no has dejado que te transforme, sigues siendo el mismo. Hermanos, no es porque Dios no quiera, pero es que Dios, hermanos, conforme a esta enseñanza, te va a dar más revelación de esa luz, te va a dar más entendimiento, te va a dar más crecimiento, conforme a cómo escuches tú y recibas la verdad que Dios te ha revelado. Pero si no la pones en práctica, no la obedeces, la rechazas, eres solamente un unidor, Dios deja de darte más luz. Qué impactante, hermanos. Pero sigamos adelante, hermanos, con la siguiente parábola, porque estas parábolas están enseñándonos de cómo oír la palabra y las consecuencias de hacerlo. Mira lo que dice, por favor, la siguiente parábola, Marcos capítulo 4, por favor. Note, por favor, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra de Dios, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Porque una persona que siembra la semilla, hermanos, no sabe y no ve cómo esa semilla se germina, y cómo esa semilla después crece una plántula, y cómo después esa plántula empieza a dar fruto, y después hay más fruto, y después, hermanos, hay una cosecha. Mira lo que dice ahí la Biblia, versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, luego después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermanos, aquí está hablando, hermanos, quiero que escuchen de esa semilla de la palabra de Dios en tu vida, la cual tú recibes, en la cual tú perseveras, la cual tú pones en práctica en tu vida. Esa semilla crece y da fruto y sigue creciendo, hermanos. Y después, hermanos, hay una cosecha, hermanos, porque es maravilloso, es un misterio como la palabra de Dios, cuando alguien la cree y cree el evangelio, nace de nuevo. Es un misterio de cómo la palabra de Dios que tú vas escuchando, que tú vas incorporando en tu vida, que tú vas recibiendo, que tú vas perseverando en esa palabra, cómo tu vida cambia, cómo empieza a ver fruto, cómo, hermanos, hace Dios una obra preciosa en tu vida, te santifica, te perfecciona, amén, hermanos. Algo que la palabra de Dios hace, aún sin que te des cuenta. ¿Sabes cómo debes vivir, hermano? Debes de ver hacia atrás y decir: Señor, wow, mira lo que has hecho en mi vida. Mira cómo he cambiado, ya no soy el mismo. Ya no pierdo control de mi espíritu. Ya no hablo igual. Hay más mansedumbre en mi vida. Hermanos, y Dios lo ha hecho, ni me di cuenta, pero Dios lo ha hecho. Esa cosecha de ser perfeccionado, esa cosecha de ser más como Cristo, esa cosecha de ver fruto de justicia en tu vida, esa cosecha, hermanos, viene porque esa semilla implantada en tu corazón, la palabra, la recibiste, perseveraste, Dios te reveló más, recibiste, perseveraste, Dios te enseñó más, aplicaste tu vida, fuiste obediente, y viene una cosecha de bendición espiritual y de crecimiento espiritual en tu vida, aún ni te dices cuenta cómo fue posible. Igual como el sembrador aquí en esta parábola, crece sin que sepa cómo, pero crece. Mire por 2 Timoteo 3,
2 Timoteo 3, por favor. Así es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, sigue perseverando en ella. Sigue tomándola como hermanos, con mansedumbre. Sigue obedeciendo. Sigue creciendo en este libro, hermanos, porque Dios traerá una cosecha en tu vida. 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra, al recibirla, al perseverar en ella, te va corrigiendo, te va instruyendo, te va redarguyendo, te va perfeccionando, te va instruyendo para que tu vida esté llena de buenas obras y viene una cosecha en tu vida, hermanos. Tenía 4 años de edad cuando mi padre entró a una iglesia allá en Oakland, California. Mi tía Raquel lo invitó a escuchar la palabra de Dios y mientras predicaba el pastor Castañeda, mi padre estaba enojadísimo con mi tía. Le dijo: es mi hermana, me la va a pagar. Le contó al pastor mi vida. Estaba predicando en contra de borrachos, en contra de mal hablados, en contra de fiesteros. Y mi papá era alguien que tomaba, que fumaba. Era una vida mundana, arrebatado. Y entre más escuchaba la palabra de Dios, vino a convicción del Espíritu Santo. Mi padre se paró y pasó al frente. Ese día mi padre se convirtió a Cristo, hermanos. Esa palabra que él escuchó no se quedó allí nada más, sino que él perseveró en ella. Él llegó a su casa, sacó la cerveza de su refrigerador y la echó toda al lavabo. Sacó los cigarros que tenía y los tiró a la basura. Y empezó a mi padre a crecer en la palabra. Y hermanos, y ha habido y sigue habiendo una cosecha de esa palabra que mi padre escuchó ese día. Mi padre fue un siervo de Dios. Y luego, hermanos, ahora yo soy siervo de Dios. Mi primo Roberto Ramos, mi papá lo guió Cristo. Él es un siervo de Dios. Y muchas más personas bajo su ministerio son siervos de Dios. Una cosecha de bendición espiritual. Porque un día él recibió la palabra y perseveró en esa palabra. Y es lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que con corazón bueno, corazón manso, corazón humilde, corazón quebrantado, corazón hambriento, que Dios te hable, que Dios te obre en tu vida, un corazón obediente, hermanos, habrá una cosecha en tu vida. Y Dios lo hará. No vas a saber ni cómo, pero Dios lo hará. Y luego, hermanos, la última parábola que me fue difícil. Estuve leyendo bastante sobre esta parábola. La encuentras en Mateo y Lucas también. Dice versículo 30, decía también: ¿a qué haremos semejante en el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Lo compararemos, disculpe. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En el contexto, hermanos, de la parábola del sembrador y las otras dos parábolas que tienen que ver con la semilla de la palabra y cómo crece esa semilla, porque perseveras en ella, porque la recibes, porque la obedeces. En ese contexto, hermanos, quiero interpretar esta parábola. Aquí, hermanos, la semilla de mostaza es la más pequeña. Y aquí en esta parábola, esta semilla, hermanos, crece a ser aún más grande que hortalizas. Aún ramas grandes, hermanos, crecen. Aún las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque una planta de mostaza, hermanos, por ejemplo, de mostaza amarilla,
crece como de 60 centímetros a 1,5 metros. La mostaza, la planta de mostaza amarilla. La planta de mostaza negra crece hasta 1,8 metros, aún hasta 3 metros. Y otras especies pueden crecer hasta 4 metros. Pero sigue siendo una planta, no un árbol. Aquí en esta parábola, esta planta, esta semilla de mostaza, aún, hermano, echa grandes ramas y crece mayor que todas las hortalizas. Aún las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el crecimiento de esta planta de mostaza en este contexto tuvo un crecimiento no normal, tuvo un crecimiento no natural. Y así será, hermanos, en la vida de un cristiano, hermanos, que sigue recibiendo la palabra, sigue perseverando la palabra, sigue obedeciendo la palabra, sigue dejando que la palabra guíe su vida, sigue tomando decisiones basadas en la palabra de Dios, sigue creciendo su conocimiento para aún tener más revelación de Dios, para seguir creciendo. Hermanos, va a haber en tu vida un crecimiento sobrenatural. Es lo que yo anhelo en mi vida, hermanos. Que cuando se vea mi vida no haya una explicación excepto Dios haciendo una obra sobrenatural. El domingo pasado tuve el gozo. Fue un gozo hermoso ir a la iglesia con mis nietecitas, mis 3 nietas, mis hijas, mi esposa. Y fue en el Día de los Padres y me la pasé increíble. Mi hija Raquel me dio una carta. Disculpe. Y lo que mi hija dice de mí, no les voy a decir lo que dijo de mí. Si es cierto, es solamente Dios. Es solamente Dios. La palabra de Dios es lo que hace en tu vida, hermanos. Hará una obra sobrenatural, fuera de lo normal. Pero todo depende de cómo recibes la palabra. La recibes, perseveras, la obedeces, sigues. Dios te da más revelación, más discernimiento espiritual, más madurez, más sabiduría espiritual, y sigues creciendo y sigues aplicando en tu vida, hermanos. Porque conforme como mides, como dice allí, sí, con la medida que tú mides se te será medida y aún se te dará más. Pero si tú no perseveras en la palabra, aún lo que tienes se te quitará. ¿En dónde estás tú? Padre, bendice esta enseñanza. Oh Dios, pido que seamos oidores activos, obedientes a tu palabra. Oh Dios, sigue obrando una obra sobrenatural en nuestras vidas. Por favor. Danos y que tengamos un corazón manso, un corazón humilde de recibir la palabra y perseverar en ella para que haya esa cosecha, para que nos sigas dando más luz, para que hagas una obra sobrenatural en nuestras vidas. Te lo pido, te lo suplico en tu nombre.